Llevas años escuchando una voz que no quieres escuchar. Hoy vamos a recorrer 11 momentos. Momentos en que esa voz habló y la ignoraste. Los primeros 10 van a incomodarte, pero quédate hasta el momento número 11. Es el único que todavía puedes cambiar. Empecemos. Momento 1. Cuando miraste tu vida un lunes por la mañana y no quisiste levantarte. No fue cansancio, eso lo sabes. El cansancio se arregla con dormir. Esto era otra cosa. Era despertar y sentir el peso de un día que ya conoces antes de que empiece. El mismo trayecto, las mismas conversaciones, las mismas reuniones que no llevan a ningún lado. El mismo regreso a casa con la misma sensación de que algo se fue sin que lo decidieras. Y te quedaste acostado unos minutos más, mirando el techo, sin querer que empezara. No porque fueras flojo, no porque estuvieras deprimido en el sentido clínico, sino porque en ese momento, antes de que el día te obligara a funcionar, eras completamente honesto contigo mismo. Y lo que sentías era esto. Esta no es la vida que quería. No toda, no completamente, pero hay algo ahí, en el trabajo, en la rutina, en la dirección general de todo, que no se siente tuyo, que se siente como algo que le pertenece a alguien que en algún punto decidiste ser y que ya no sabes si eres. Y entonces sonó la alarma, o entró la luz, o alguien te llamó, y el día empezó, y te levantaste, y funcionaste, porque eso es lo que haces. Pero la voz quedó ahí, enterrada debajo de las reuniones, y los correos, y las obligaciones, esperando el próximo lunes para volver a decir lo mismo. El lunes por la mañana no es el problema, es el mensajero, y llevas mucho tiempo matando al mensajero en lugar de escuchar el mensaje. Momento 2. Cuando te quedaste en una relación que sabías que no tenía futuro. Hubo un momento, probablemente más de uno, en que lo viste claro, que esto no iba a funcionar. No porque fueran malas personas, sino porque algo fundamental no encajaba. Y en lugar de hacer lo que la claridad pedía, hiciste lo que la comodidad pedía. Te quedaste. Tal vez por miedo a estar solo, tal vez porque llevar tiempo juntos se sentía como una inversión que no podías abandonar. Tal vez porque hacerlo habría requerido una conversación que no sabías cómo tener. Y los meses se volvieron años, y los años se volvieron una vida compartida. Y la voz que al principio era clara, se fue enterrando debajo de las rutinas, las obligaciones compartidas, la comodidad de lo conocido. Pero la voz no desapareció, solo aprendió a hablar de otras formas. En la irritabilidad que no tiene razón aparente, en la distancia que creció sin que nadie la declarara, en la sensación de estar atrapado en algo que en algún momento elegiste, pero que ya no reconoces como tuyo. No te quedaste por amor, te quedaste por miedo. Y la diferencia entre los dos es exactamente lo que la voz intentaba decirte. Momento 3. Cuando viste que un amigo te fallaba, pero seguiste llamándolo tu mejor amigo. Hay un patrón en las amistades que duelen. No son las que terminan de golpe, son las que se van vaciando lentamente mientras tú sigues tratándolas como si estuvieran llenas. Hubo un momento en que lo viste, que cuando te iba mal, él no aparecía, que cuando tú necesitabas algo siempre había una excusa, que la amistad funcionaba perfectamente en una sola dirección. Y lo ignoraste, porque la historia compartida pesaba, porque admitirlo significaba perder algo que una vez fue real, porque era más fácil justificarlo. Está ocupado, tiene sus problemas, que admitir que la persona que considerabas tu mejor amigo hacía tiempo que no actuaba como tal. Jung habló de la proyección, esa tendencia a ver en otros lo que queremos que sean en lugar de lo que son, y en las amistades, esa proyección puede durar décadas. Sigues viendo al amigo que fue, no al que es. Sigues respondiendo al recuerdo, no a la realidad. Reconocer que una amistad se vació no es traicionar el pasado, es honrar el presente. Y la voz lo sabía mucho antes de que tú lo admitieras. Momento 4. Cuando tu cuerpo empezó a avisarte
y lo llamaste estrés. El cuerpo es el mensajero más honesto que tienes. No miente, no racionaliza, no tiene agenda. Cuando algo está mal, habla. La insomnia que empezó en algún punto sin fecha exacta, la tensión en los hombros que nunca se va del todo, el nudo en el estómago que aparece los domingos por la noche, el cansancio que no desaparece aunque hayas dormido, la sensación física de que algo no está bien, que no tiene un diagnóstico claro, pero que el cuerpo lleva años señalando. Y lo llamaste estrés. Dijiste que era normal dado todo lo que tienes que manejar. Dijiste que cuando las cosas se calmaran iba a mejorar. Dijiste que todos sienten eso. Las cosas nunca se calmaron. O se calmaron y el cuerpo siguió igual, porque el problema nunca fue la carga externa, fue la carga interna, lo que llevas cargando adentro sin procesar, lo que la mente decidió ignorar y el cuerpo decidió guardar. El cuerpo no miente. Lleva años diciéndote lo mismo. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a escucharlo? Momento 5. Cuando lograste lo que querías y no sentiste lo que esperabas. Hay un momento que casi nadie habla, porque suena a queja de privilegiado, porque desde afuera no tiene sentido. El momento en que llegaste a donde querías llegar, el ascenso, la casa, el título, el negocio que funcionó, la relación que querías tener, el cuerpo que querías tener, lo que fuera que pusiste como meta durante años. Y llegaste, y esperabas sentir algo, plenitud, orgullo, paz, algo que dijera esto era. Y no sentiste nada de eso, o sentiste algo durante un día, tal vez 2, y después volvió el mismo vacío de siempre, solo que ahora no tenías excusa para sentirlo, porque ya habías llegado. Jung lo llamó el problema de la primera mitad de la vida. Pasamos años construyendo, carrera, estatus, seguridad, y cuando terminamos de construir, descubrimos que lo que construimos no responde la pregunta que de verdad importa. La pregunta no es ¿qué tienes? La pregunta es ¿quién eres cuando dejas de tener que demostrar algo? El vacío que sentiste cuando llegaste a la cima no era ingratitud, era la voz diciéndote que habías escalado la montaña equivocada. Momento 6. Cuando dejaste de hacer lo que amabas sin tomar la decisión de dejarlo. Hubo algo que amabas. Puede que fuera música, puede que fuera escribir, puede que fuera dibujar, correr, construir cosas con las manos, leer, explorar, crear algo desde cero. Algo que cuando lo hacías te hacía sentir más tú mismo. Que no lo hacías por dinero ni por reconocimiento. Lo hacías porque cuando estabas en eso, el tiempo desaparecía y algo adentro se alineaba. Y en algún punto dejaste de hacerlo. No fue una decisión. No hubo un día en que dijiste, ya no voy a hacer esto. Simplemente fue quedando en segundo plano. Después, en tercero. Después desapareció sin que nadie lo declarara muerto. Y lo justificaste con el tiempo que no tienes, con las responsabilidades que crecieron, con que esas cosas son para cuando eres joven y ya no puedes darte lujo. Pero la verdad es más incómoda. No lo dejaste porque no tienes tiempo. No tienes tiempo porque dejaste de priorizarlo. Y dejaste de priorizarlo porque en algún punto aprendiste que lo que no produce, no vale. Lo que dejaste no era un hobby. Era la parte de ti que no necesitaba demostrar nada. Y la perdiste sin darte cuenta de lo que estabas perdiendo. Momento 7. Cuando te convertiste en alguien que no reconoces en fotos viejas. Hay un momento, para muchos ocurre después de años de construir, en que ves una foto de hace 10 o 15 años y algo en ti se detiene. No es nostalgia por ser más joven, es algo más específico. Es que la persona en esa foto tiene algo en los ojos que la persona actual perdió. Una ligereza, una apertura, una energía que no estaba gastada todavía. Y te preguntas, ¿cuándo exactamente cambié tanto? ¿Cuándo volví a esta versión más cerrada, más cansada, más cautelosa? ¿Cuándo aprendí a no esperar demasiado para no decepcionarme tanto?
La respuesta no es un momento. Es una acumulación de momentos pequeños en que elegiste la versión más segura de ti mismo. La que no decepciona porque no arriesga. La que no falla porque no intenta. La que sobrevive, pero no vive. La persona en esa foto no era ingenua. Era auténtica. Y la voz que llevas ignorando lleva años pidiéndote que vuelvas a hacerlo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de lo que estás escuchando te está llegando. Probablemente hay alguien en tu vida que también necesita escuchar esto. Compártelo, y si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones, suscríbete. Seguimos. Momento 8. Cuando empezaste a vivir para el fin de semana y llamaste a eso vida. Hay una frase que la mayoría dice sin pensar en lo que significa. Ya casi es viernes. Solo faltan 2 días. Este fin de semana me lo merezco. Detrás de esas frases hay una aritmética brutal. Si vives para el fin de semana, estás desechando 5/7 partes de tu vida como si fueran tiempo perdido que hay que sobrevivir. Y en algún momento lo supiste, que esto no puede ser, que una vida que solo vale 2 días de 7 no es realmente una vida elegida. Pero lo justificaste. Dijiste que así funciona el mundo, que todos sienten lo mismo, que cuando llegara el momento correcto, más dinero, más tiempo, más libertad, las cosas iban a cambiar. El momento correcto no llega solo, y los lunes siguen sintiéndose como condena, y el domingo por la noche sigue teniendo ese peso específico de alguien que sabe que mañana vuelve a algo que nunca eligió de verdad. No es cansancio lo que sientes el domingo por la noche, es duelo, el duelo de una vida que no estás viviendo. Momento 9. Cuando callaste algo importante para no crear conflicto. Hay cosas que debieron decirse y no se dijeron, conversaciones que debieron ocurrir y no ocurrieron, límites que debieron ponerse y no se pusieron. Y cada vez que callaste, te dijiste que no valía la pena el conflicto, que era mejor así, que las cosas se iban a resolver solas. Pero las cosas no se resolvieron solas. Lo que no se dice no desaparece, se acumula, se transforma, se convierte en resentimiento que no tiene dirección clara, en distancia que nadie declaró, en una relación que se vació lentamente porque ninguno de los dos dijo lo que debía. La razón por la que callaste no siempre fue cobardía, a veces fue amor mal entendido, la creencia de que proteger a alguien del conflicto es mejor que exponerlo a la verdad. Pero la verdad que no se dice no protege a nadie, solo aplaza el daño y lo hace más grande. Lo que callaste no era pequeño, era exactamente lo que necesitaba ser dicho, y la voz lo sabía, tú también. Momento 10. Cuando viste que te estabas perdiendo la vida de tus hijos y seguiste igual. Este es el más difícil de todos, no porque sea el más común, sino porque es el que más duele reconocer. Hubo momentos, más de los que quieres recordar, en que tus hijos necesitaban que estuvieras, y tú estabas físicamente presente, pero completamente ausente. El teléfono en la mano mientras ellos hablaban, la mente en el trabajo mientras estaban en el parque, la promesa de jugar después que nunca llegó. Los años de infancia que pasan mientras tú produces, mientras tú construyes, mientras tú funciones. Y lo sabías, en tiempo real lo sabías. Había momentos en que algo adentro decía, esto importa más. Estar aquí ahora importa más que cualquier cosa que estás haciendo. Y lo ignoraste, porque el trabajo no podía esperar, porque había presión, porque cuando las cosas se calmaran ibas a estar más presente. Las cosas no se calmaron, y los años pasaron. Y hay momentos de infancia que no se repiten. No te digo esto para que te destruyas de culpa, te lo digo porque todavía hay tiempo, pero solo si dejas de ignorar la voz que te lo está diciendo. Momento 11. Cuando supiste que esta vida no era la tuya y decidiste que ya era demasiado tarde para cambiarla. Aquí está el momento número 11, el que prometí que ibas a querer escuchar. No es el más doloroso de los 11, pero es el único que sigue ocurriendo ahora mismo, en este momento, mientras escuchas esto.
El momento en que te dices a ti mismo, ya es demasiado tarde. Ya tomé demasiadas decisiones. Ya hay demasiadas cosas construidas que no puedo deshacer. Ya pasaron demasiados años. Esa voz, esa específica, no es honestidad, es el miedo disfrazado de realismo. Jung escribió algo que vale la pena escuchar de verdad. Dijo que la segunda mitad de la vida no es el declive de la primera, es una oportunidad completamente distinta. La primera mitad la pasas construyendo una identidad para el mundo. La segunda la puedes pasar construyendo una identidad para ti mismo. Pero eso requiere algo que la mayoría de los hombres encuentra más aterrador que cualquier fracaso externo. Admitir que la vida que tienes no es completamente la vida que querías. No para destruirla, no para abandonar todo. Para empezar a hacer los ajustes, pequeños o grandes, que la voz lleva años pidiéndote que hagas. No es demasiado tarde. Este momento, en que tienes suficiente experiencia para entender lo que importa y todavía suficiente tiempo para hacer algo con eso. El problema nunca fue la edad. El problema fue creer que ya era demasiado tarde. Esa es la voz más peligrosa de todas, y también la más fácil de desafiar, porque lo único que necesita para caer es que empieces a actuar como si no fuera verdad. 11 momentos. Probablemente reconociste más de uno. Tal vez reconociste casi todos. Eso no te hace débil, eso te hace humano, y te hace honesto, que es exactamente lo que se necesita para lo que viene. La voz que llevas ignorando no es tu enemiga, no es el problema, es la solución. Es la parte más honesta de ti que lleva años intentando orientarte hacia algo más real. No tienes que resolver los 11 momentos mañana, no tienes que tomar decisiones drásticas hoy, solo tienes que hacer una cosa. La próxima vez que escuches esa voz, la que dice que algo no está bien, la que aparece en el silencio y señala algo que llevas tiempo evitando, no la ignores. No tienes que actuar en ese momento, solo tienes que escucharla, reconocerla, decirle, te escucho. Porque cada vez que la ignoraste, la distancia entre tú y la vida que podrías estar viviendo creció un poco más. Y cada vez que la escuches, esa distancia se acorta. La voz no va a callarse. La pregunta es si finalmente vas a escucharla. Este canal no existe para anestesiarte. No existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte. Es contenido para despertarte.